El arte de realizar los deseos humanos. Según Neville Goddard, el arte de realizar los deseos humanos no depende del esfuerzo físico o de la voluntad externa, sino de la comprensión de un mecanismo interno basado en la conciencia. Según Neville Goddard, el mundo visible y todas sus particularidades son simplemente la conciencia objetivada, donde esta realidad única se divide en dos aspectos fundamentales, el consciente y el subconsciente. El consciente actúa como la mente masculina, la entidad selectiva que genera ideas e impresiones, mientras que el subconsciente representa el aspecto femenino, el vientre de la creación que recibe estas ideas y les da forma y expresión sin cuestionar jamás su origen o veracidad. Para operar esta ley con éxito, el individuo debe entender que el subconsciente no es sensible a los argumentos razonados, sino que responde exclusivamente al sentimiento. El sentimiento es el único puente por el cual una idea se graba en la profundidad de la mente subjetiva, por lo tanto, aquel que no controla sus estados emocionales está constantemente imprimiendo condiciones indeseables en su entorno. El control de los sentimientos no implica la represión, sino la disciplina de imaginar y habitar únicamente aquellos estados que contribuyan a la realización del ideal buscado. La clave de la manifestación reside en la capacidad de sentir que el deseo ya es una realidad presente. El subconsciente es impersonal y no tiene noción del futuro, por ello, afirmar que algo sucederá en el futuro es confesar que no se posee en el ahora, lo cual resulta en una mayor postergación de la meta. La premisa fundamental es que el hombre debe apropiarse del sentimiento del deseo cumplido antes de que la evidencia física aparezca. Esta sensación de ya ser es la base sobre la cual descansa toda creación. Neville explica que la mente subconsciente es como una esposa amada que, aunque parece servir al hombre, en realidad le otorga la forma exacta de lo que él siente como verdadero. Si una persona se detiene en las dificultades, los obstáculos o el sentimiento de fracaso, el subconsciente acepta estas impresiones como peticiones y procede a reproducirlas fielmente en el mundo exterior. Por el contrario, al ignorar la evidencia de los sentidos y persistir en la sensación de éxito, se obliga a la realidad objetiva a reorganizarse para confirmar esa creencia interna. El sueño y la oración son presentados como las dos puertas principales de acceso al subconsciente. El sueño, que ocupa un tercio de nuestra existencia, es el momento en que la mente consciente se retira del mundo de los sentidos para unirse creativamente con el subconsciente. El estado de ánimo o el último pensamiento que una persona sostiene antes de dormirse actúa como la semilla que se planta en la matriz creativa. Si alguien se va a dormir sintiéndose desanimado o preocupado, está instruyendo al subconsciente para que el día de mañana sea una extensión de esa misma negatividad. Por el contrario, el método efectivo consiste en acostarse y, en un estado de relajación total, asumir el sentimiento que se tendría si el deseo ya estuviera cumplido. Al dormirse en este estado de satisfacción, el subconsciente trabaja durante la noche para materializar esa impresión, convirtiendo las acciones del día siguiente en una serie de eventos predeterminados que conducen al éxito. La oración, por su parte, se describe no como un ruego a una divinidad externa, sino como el arte de ceder al deseo. Para que la oración sea efectiva, debe haber una ausencia total de esfuerzo. Cuando existe un conflicto entre lo que se desea y lo que se siente, el sentimiento siempre será el vencedor. Por esta razón, Neville sugiere inducir un estado de pasividad similar al que precede al sueño, donde la mente se aleja del mundo físico y se vuelve receptiva a la sugerencia interna. En este estado, el individuo debe usar sus sentidos espirituales para ver, tocar y oír la realidad de su objetivo como si estuviera ocurriendo en ese instante. Esta técnica de caminar por fe y no por vista permite que el hombre se desconecte de las limitaciones de su pasado y se proyecte hacia una nueva concepción de sí mismo. La transformación de la vida personal no requiere oponentes ni ayudantes externos, el único cambio necesario es el de la propia concepción del ser, pues no encontramos en el mundo lo que queremos, sino siempre lo que somos. Finalmente profundiza en una interpretación metafísica de la salvación, sugiriendo que la historia de Jesucristo es en realidad un modelo psicológico que se despliega dentro de cada ser humano. El individuo es un ser cósmico que ha caído en el mundo de la muerte para individualizarse y que, eventualmente, despertará para descubrir que él mismo es el Dios que creó su propio universo a través de su imaginación. La fe no es una creencia ciega, sino la convicción de que lo invisible es más real que lo visible.
Al persistir en la asunción de que ya somos el ideal que perseguimos, eliminamos la necesidad de buscar medios externos, ya que el subconsciente, por una ley que trasciende la razón humana, encontrará los caminos necesarios para que la impresión interna se convierta en una expresión externa. En última instancia, la vida plena depende del dominio del autocontrol sobre los pensamientos y sentimientos, entendiendo que cada noche y cada momento de reflexión es una oportunidad para sembrar las semillas de una realidad superior. Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal, comenta, dale me gusta y comparte y así estaré creando más contenido para todos. Gracias.